Bienvenidos chicos y chicas a una clase más de estudios sociales de 11º año. En este caso estaremos viendo el tema los programas de ajuste estructural en Costa Rica. Los programas de ajuste estructural en Costa Rica fueron programas de recuperación económica sustentados en la renegociación de la deuda del país y la transformación en áreas prioritarias, conversión industrial y agrícola. La modernización financiera con la apertura del sistema bancario y privado y reforma del Estado. Hay que reconocer que cuando estaba el Estado benefactor en la era de los 50, en la década de los 50, la banca era una banca nacionalizada. Y por lo tanto, cuando se da lo que es los programas de ajuste estructural, se viene a dar lo que es la modernización financiera y se pasa a lo que es el sistema bancario privado también. Los PAE fueron políticas aplicadas no solo en el contexto costarricense, sino a nivel latinoamericano. También no solo se aplicaron los PAE en lo que tenía que ver en el problema que tenía Costa Rica, en ese momento del déficit que tenía, sino que también fue una política que se aplicó a nivel latinoamericano. Bueno, para entonces se pasa de un Estado benefactor al Estado neoliberal, de un Estado que era el que proveía de trabajo, era el gran empleador, era el que tenía orientados los recursos a lo que era educación, salud y vivienda, a ser un Estado neoliberal, a reorientar ya los recursos a actividades que le generaran ganancias. Ok, pasado por esto, vamos a ver cuáles son las características de los PAE aplicadas en Costa Rica. El primer PAE se da con el gobierno de Luis Alberto Monge en 1982, 1986, que es el PAE 1, y también el regreso al Fondo Monetario Internacional. Cabe destacar que cuando en el periodo de Rodrigo Carazo, 1978 a 1982, se da lo que es la moratoria de la deuda interna de Costa Rica y por lo tanto se aleja del Fondo Monetario Internacional. Luis Alberto Monge nos mete nuevamente al Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional le pide una serie de ajustes que tiene que hacer en el país para brindarle el préstamo que en ese momento estaba pidiendo. Bueno, las características de este primer PAE, que se aplica en 1982 a 1986 por este presidente Luis Alberto Monge. Este tiene como característica diversificar la producción a productos no tradicionales. Tenemos que entender que anteriormente dependíamos de los productos tradicionales como el café, banano. Para entonces, ya para 1982, entonces lo que busca el PAE, Luis Alberto Monge con el PAE número 1, es diversificar esa producción, meterle otros tipos de productos como la piña, como flores. Podemos hablar también de aceite como la palma africana y en fin, ese tipo de productos que no eran comunes para poder venderlos en mercados europeos o fuera del mercado centroamericano. También se buscó estimular lo que fue la exportación y modernizar el sistema financiero nacional. En este caso, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno,
que el sistema financiero se busca a modernizar con la intención de reorientar lo que era el financiamiento a actividades que fueran rentables. Ya el Estado no va a invertir en actividades que no generen ganancia, que no sean rentables. El Estado busca estimular la exportación y modernizar el sistema financiero con esa intención. Ok. En tercer lugar, el PAE número 1 elimina las barreras que impedían el uso de los recursos productivos. En cuarto lugar, se da la liberalización de los precios para los mismos a nivel interno y externo. Interno y que externos se aproximaran a los externos. En quinto lugar, se da el congelamiento del empleo en el sector público y la venta de empresas de CODESA. Porque vamos a recordar que en el momento que Rodrigo Carazo implementa, que Luis Alberto, que en el periodo 1980-1986, con el PAE número 1, Luis Alberto Monge implementa lo que es esta reestructuración. La intención era reducir el tamaño del Estado. O sea, que el Estado había crecido en instituciones. Entonces, el congelamiento del empleo es no contratar más empleados públicos. Vender lo que eran las empresas de CODESAS. Estamos hablando que para hablar de algunos, tenemos lo que son Cementos del Pacífico, Central Azucarera del Tempisque y lo que son Aluminios Nacionales, Alunasa, entre otras por ahí, para poder mencionar algunas. Porque CODESA era la que se encargaba de administrar este tipo de empresas. Bueno, por esa parte tenemos las características de lo que es el PAE número 1, que se implementa en el periodo 1982 a 1986 con la administración de Luis Alberto Monge. Ok. Para continuar con las características, tenemos lo que es el PAE número 2, que viene con la reforma financiera en el periodo 1986 y 1990, en el gobierno de Óscar Arias. Y bueno, este PAE, ¿cuáles son las características de este PAE? Bueno, primero que nada, se da lo que es la apertura de la economía al mercado internacional. Se vienen a lo que son los tratados de libre comercio para poder que los productos pudieran colocarse también en los mercados internacionales, fuera del mercado, como dije antes, fuera del mercado centroamericano, generalmente en los mercados europeos. Segundo lugar, se da lo que es la mejorar lo que es la eficiencia y la productividad del sector exportador mediante lo que es la reducción de aranceles. O sea que también se da una baja a lo que son los impuestos. Los impuestos a lo que son los productos de exportación. Se reducen los impuestos para que esto fuera más barato. En tercer lugar, se reduce el tamaño del Estado, que vamos a ver que en el PAE número 1, con Luis Alberto Monge, dije que el objetivo era reducir el tamaño del Estado, que había crecido en instituciones, para que en vez de que tuviera gastos, tuviera más entradas que gastos. O sea, que en el caso es que si el Estado tenía muchos empleados, tenía que pagar muchos sueldos y entonces se veía, tenía más salidas que entradas, o sea, más egresos que ingresos. Entonces lo que se buscaba era reducir el tamaño del Estado para que el Estado dejara de tener más salidas y tuviera mayores ingresos. Esto es como un asunto de ahorro. Entonces se reduce el tamaño del Estado
con respecto al congelamiento del empleo y también con lo que es las ventas de instituciones. Bueno, como dije, esto es como un ahorro en los gastos del gobierno central. También se propone la venta de instituciones del Estado. Como dije, todo eso tenía que ver con la reducción del tamaño del Estado. En cuarto lugar, este PAE número 2 también tenía como objetivo reformar el sistema financiero nacional, como dije anteriormente, que tiene una similitud, la apertura de la banca privada. ¿Por qué? Porque el Estado tenía en sus manos lo que era la nacionalización de la banca. Entonces los bancos pertenecían al Estado. En este caso el Estado decide que se dé la apertura de la banca privada y que se privatice también la banca. En quinto lugar, el PAE número 2 con Oscar Arias también buscaba lo que era la fijación de los precios de productos agrícolas, o sea, modificando el papel del Consejo Nacional de Producción en este campo, como dije anteriormente. Bueno, el Consejo Nacional de Producción era el que regulaba este asunto, era el que regulaba los precios de lo que eran los productos agrícolas. Entonces, por ahí también se buscaba fijar los precios agrícolas, sacando del panorama a lo que era el Consejo Nacional de Producción, el CNP. Bueno, ya con esta parte, que es el PAE número 2, pasamos a lo que es el PAE número 3. Bueno, con respecto al PAE número 3, como verán acá, está Rafael Ángel Calderón Fournier y lo que es José María Figueres Olsen. ¿Esto por qué? Porque no es que el PAE se haya implementado a partir de 1990 a 1994, ni de 1994 a 1998, sino que el PAE número 3 se llega a aprobar en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier en ese periodo, pero se firma, se ejecuta, o se firma ya en el gobierno de José María Figueres Olsen. Por eso es que en esta parte pongo las dos figuras, los dos personajes, los dos periodos, pero en realidad donde se ejecuta, donde se firma el PAE número 3, el programa de ajuste estructural número 3, es en 1994, de 1994 a 1998, con el gobierno de José María Figueres Olsen de Liberación. Algo muy curioso, podemos ver que generalmente los PAE se dan 3 gobernantes de liberación. Entonces, el PAE número 3 también, en primer lugar, buscaba que era promover un mejor crecimiento económico, que se mejorara el crecimiento económico. En segundo lugar, aplicar los programas de movilidad social. ¿Para qué? Para reducir el tamaño del Estado también. Estos 3 PAE tenían en común este objetivo, reducir el tamaño del Estado. ¿Esto por qué? Porque, como dije anteriormente, el Estado con su empleo tenía muchos gastos, tenía que pagar muchos sueldos. Entonces, lo que se buscaba era no contratar más y reducir lo que era el tamaño también, como dije, con las ventas de las instituciones, buscar a privatizarlas. Ok. En tercer lugar, vemos aquí nuevamente privatizar las empresas estatales, siempre con el objetivo de reducir el tamaño del Estado. Y en cuarto lugar, favorecer la inversión privada, o sea, que las empresas privadas se vinieran a establecer en Costa Rica para que hubiera inversión y de esa forma también se generaran empleo, con la intención de favorecerlas en el caso de que no hay que muchas empresas eran exoneradas de lo que era el impuesto. O sea, favorecer lo que era la inversión privada tenía ese sentido.
en esa parte, a favorecer en el asunto de lo que eran los impuestos. En quinto lugar, tenemos lo que es la creación de fondos de compensación social para la población pobre, como bonos de vivienda. Por ejemplo, vamos a ver que eh, en, en estas administraciones, tanto en las de Arias como en las de Figueres, se dio cierto apoyo a lo que eran los bonos de vivienda. Ok. Bueno, entonces, ya he explicado los tres PAE, la aplicación de los tres programas de ajuste estructural en Costa Rica en los tres periodos y los presidentes que lo aplicaron. Vamos a ver lo que son el impacto de los programas de ajuste estructural. ¿Cuál fue el impacto que estos PAEs tuvieron en lo que fue, en Costa Rica? Y primero vamos a ver lo que es en la parte estructural y productiva. Bueno, el impacto que tuvo en la estructura productiva es que con la apertura económica y la firma de tratados de libre comercio, muchos productores nacionales se han visto afectados. Por otro lado, las actividades económicas tradicionales que han entrado en crisis. Por ejemplo, podemos decir que ¿por qué con la apertura económica? Porque con la apertura económica también se dieron lo que fueron los TLC, los tratados de libre comercio. Y eso vino a tener competitividad, a competir con los productores nacionales. Entonces, por ejemplo, si al entrar un producto de otro país con, que, con, con impuestos más bajos, obviamente va a ser un producto más barato. Entonces, si por ejemplo aquí en Costa Rica tenemos lo que es un producto nacional de papa y dentro de otro país, por ejemplo de Canadá, un cargamento de papas, viene a competir porque viene a igualar el precio o tal vez a ser un poco más cómodo en lo que tiene que ser en la validez. Entonces, en ese aspecto se ve en lo que tiene que ver la apertura económica con la firma de los tratados de libre comercio, se ve la afectación de los productores nacionales porque si entra un producto igual, similar y más barato, entonces generalmente se va a consumir el producto que ingresa. Y este producto al ingresar va a ingresar con impuestos bajos y bueno, se va a comprar el producto más barato y por ende los productores nacionales no van a poder vender su producto y entonces van a tener pérdida y toda la inversión también se va a perder. Entonces, incluso eh, las actividades económicas tradicionales también entran en crisis, como por ejemplo el café y algunos productos no tradicionales, como también que se habían, con la diversificación de agrícola, también se habían sembrado productos no tradicionales para poderlos vender en otros mercados, fuera del mercado centroamericano. El Estado no percibe ingresos por impuestos de empresas, como en ese caso lo era Intel, como dije anteriormente. Esa era la política, o sea, que se establecieran las empresas en Costa Rica sin pagar impuestos para que generaran empleos. Entonces, la estructura productiva es débil y propensa a los cambios en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque la estructura productiva de Costa Rica depende también de los mercados exteriores, porque es una producción para exportar. La diversificación, dije que la diversificación agrícola era para exportar, para poner los productos de Costa Rica en otros mercados, y por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, en Canadá. Entonces, al, al depender de los mercados internacionales, viene a ser débil porque si algo afecta a Europa, afecta lo que es
el mercado costarricense. ¿Por qué? Porque como dependemos de los mercados exteriores, entonces si sucede algo, si hay una baja, si hay una sobreproducción, si hay mucho producto, muchos países compitiendo con muchos productos colocados en Europa, en los mercados europeos, entonces el productor costarricense también va a tener que quedarse con esa producción y no la va a poder vender. Entonces, al depender de los mercados internacionales, también se dice que es un producto, que es una productividad débil y propensa a cambios en los mercados internacionales por ese motivo, porque dependemos de los mercados internacionales, allá es donde se colocan los productos producidos en Costa Rica. Ok, también lo que tiene que ver con el empleo. El empleo ha sido disminuido, el nivel de empleo ha sido totalmente disminuido, sobre todo en el sector estatal, que redujo la planilla, como dijimos anteriormente, el Estado redujo su, su planilla, no contrató más y también eh, trató de tener menos empleados para no tener mucho gasto público. Los salarios han disminuido, sí, también se han visto disminuidos, afectados. Se emplea población joven y sin calificación porque cuando estaba el Estado benefactor, o sea, lo que es el modelo de sustitución de importaciones, vemos que el Estado preparaba la mano de obra, preparaba el recurso humano con esta institución de el INA. ¿Para qué? Para poderle dar mano calificada a las empresas, a las industrias. Entonces, después de eso ya no se estaba preparando a la población, entonces se empleaba población joven y sin calificación. Algunas estadísticas son de las siguientes: el desempleo abierto nacional es de un 4,9% en el 2008. De esta, la mayoría son mujeres las desempleadas. Un porcentaje de subempleo que es del 3,8% para ese mismo año, que es en el 2008. Hablamos que el subempleo son esos empleos que no son de tiempo completo y que son pagados, remunerados por debajo del salario base que se tiene en el país. Ese es un subempleo. En lo que tiene que ver en la salud, el impacto en la salud con respecto a estos países, posee algunos indicadores satisfactorios, vamos a decir así, como poca nutrición, disminución de la mortalidad infantil, bueno, con eso que el seguro, la caja del seguro ya para 1950 y 2,52 en adelante, se universalizó y entonces la esperanza de vida se alargó y bueno, también en lo que fueron los nacimientos también se dio un incremento bastante considerable. Entonces, se dio la disminución de la mortalidad infantil con respecto a lo que es el seguro, hablando de la caja también, porque también ya se llevaban control y se vacunaban contra enfermedades que fueran a afectar a las personas. Eran vacunados para prevenir enfermedades y algunas se erradicaron. Pero han reaparecido enfermedades como, por ejemplo, el dengue. Bueno, los gastos en infraestructura y mejoramiento de servicio han disminuido porque la mala atención, el proceso de descentralización con los CEBAIS, por ejemplo, porque podemos ver que los CEBAIS, que son los sistemas de salud que podemos ver por todo el país, no son administrados prácticamente directamente por la caja, sino que son puestos en manos de cooperativas que son los que agarran a los CEBAIS y los administran. Y estos son los que dan el servicio a los CEBAIS y donde la población es atendida. Ok. Con respecto al impacto en la educación. Bueno, en cuanto al sistema educativo, este ha sufrido un deterioro importante. Por ejemplo, la infraestructura. Tenemos una infraestructura que no es
una infraestructura buena. Tenemos malas escuelas y malos colegios, y en algunas partes no hay ni estructura. Okay. Entonces, bibliotecas, no está ese apoyo con respecto a las bibliotecas. Los servicios de apoyo al proceso educativo ha sido deplorable. En los últimos 20 años se ha reducido el gasto en el sector, o sea que no se ha estado invirtiendo como se tiene que invertir en lo que es la educación, ni siquiera cumpliendo con el porcentaje constitucional que se dice que es del 6%, está en la Constitución, del 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que el gobierno debe de dedicar a lo que es la educación. No se está cumpliendo con el porcentaje constitucional. Las condiciones de trabajo decente y las condiciones de trabajo que tienen que ver con los docentes y de los estudiantes se han deteriorado. Sobre todo el sistema educacional presenta una brecha muy amplia con el sector privado, lo que genera mayor desigualdad en el país. Yo creo que para nadie es un misterio de que el sector privado hay una gran diferencia, o sea, hay más obligación. Eh, Podemos decir que hay muchos instituciones privadas que tienen una educación bastante eficiente con respecto a los idiomas, sean bilingües y muchas cosas, buena infraestructura y bueno, y también como más como más obligación en lo que tiene que ver con los estudios. Pero bueno, por eso vemos que aquí dice que el sistema educacional presenta esa brecha amplia, que lo que se ve es que el sector privado, con lo que es el sector privado en comparación con el sector público, que tiene una desigualdad bastante considerable. Ok. En la movilidad social, el impacto en la movilidad social, podemos ver que hay menos opciones de ascender socialmente. Anteriormente, Huelpo, cuando estaba el Estado benefactor, el modelo de sustitución de importaciones, hubo una movilidad social bastante considerable porque a través de la educación se orientó mucho recurso a la educación, a la salud y a la vivienda. Con respecto a la educación, hubo mucha movilidad social e incluso se fue dando lo que fue la clase media, que eran personas que habían ascendido socialmente a través de la educación y que tenían buenos trabajos bastante importantes y que contaban con vivienda y un buen sueldo y que podían adquirir cosas, podían costear la vida y tener una vida bastante buena. En ese caso, con lo que son la aplicación de los PAES, se ve que hay menos opciones de ascender en este caso. ¿Por qué? Porque ya los recursos que se orientaban, se dio una reorientación de los recursos y ya no se da el apoyo que se daba a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda. Las oportunidades son más reducidas, sobre todo por una menor participación estatal en la planificación del desarrollo. Por eso mismo, ¿por qué? Porque el Estado ya ahora tiene otras prioridades. Cuando se da la implementación de los PAE, ya el Estado le da una reorientación a lo que son los recursos financieros. Entonces el Estado busca disminuir ese gasto para ahorrar. Por eso se reduce el tamaño del Estado y, por supuesto, ya no va a invertir en algo que no sea rentable. El Estado está invirtiendo ahora en lo que es rentable, en aquello que le genere ganancia, que le genere ganancia, que le permita ir reduciendo el déficit fiscal. Okay. La educación ya no es garantía de ascenso social, como lo dije antes.
Anteriormente era una garantía de la educación, el que estudiaba, el que se preparaba, ascendía socialmente y obtenía un buen trabajo y una buena posición social. Pero en este caso ya la educación no es una garantía de acceso social, no se garantiza que porque se prepare va a tener un ascenso social exitoso. Ok, las universidades públicas y las privadas forman el mismo recurso humano, pero existe un mercado reducido para atender a esta población de hoy, a tal mano de obra. Ok, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que tanto las universidades privadas como las públicas forman los profesionales. El problema está que es que no hay empleo, no hay demanda de empleo. Entonces, el hecho de tener una carrera, el hecho de prepararse, no garantiza que usted o que una persona que salga con una carrera de una universidad vaya a tener ese ascenso social, como dije anteriormente, que busca una persona cuando se prepara, cuando se prepara profesionalmente. Entonces, ese mercado se ha reducido para atender a esa mano de obra que sale preparada de las universidades. Ok, en el caso del acceso a la vivienda, ¿cómo impactaron los que son los PAES, estos programas de ajuste estructural que se vinieron haciendo a partir de 1982, que empezaron con Lore Bucaram? Bueno, en el caso de la vivienda, el Estado, al reducir sus gastos, también el acceso al crédito para la vivienda disminuye porque está reduciendo sus gastos. ¿Okay? Entonces, también se reduce lo que es el crédito para la vivienda. Se han formado gran cantidad de barrios marginales y tuburios. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que una familia que no tenga un buen trabajo y que tenga un salario que lo respalde pueda obtener un crédito para obtener una vivienda. Entonces, de esa forma pues, se han venido haciendo cantidades de barrios marginales y tuburios. Los sectores más afectados han sido lo que son la clase media y baja, que hablando de la clase baja, estamos hablando de la clase pobre. Las opciones para crédito son pocos accesibles y los intereses muy altos. ¿Por qué? Porque los salarios de la población no son los adecuados para cubrir tales requisitos. ¿Okay? O sea que al tener usted un trabajo, primero para conseguir un crédito necesita tener cierta cantidad de años laborados en una misma empresa. Y si su sueldo no está a la altura para poder pagar ese crédito, entonces la entidad bancaria no se lo va a poder dar. Entonces, por ahí los salarios no son adecuados para poder cubrir esos requisitos. En cuanto a los programas de vivienda del Estado, tampoco son tan efectivos. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de la población, o sea, por lo general los mismos se han politizado, más que responder y atacar a la pobreza con vivienda digna de forma sistemática, los partidos tradicionales usan la misma como instrumento de clientelismo. ¿Qué es lo que hacen los partidos tradicionales ahora? En vez de responder a esa falta de vivienda y atacar la pobreza como se tiene que hacer y como se hacen las propagandas, lo que hacen es que el que participa, el que anda metido en la política, ese es el que se ve beneficiado, es el que se ve con la ayuda, es el que puede obtener la ayuda. O sea, esto se llama clientelismo. O sea, hay que, hay que tener una participación, hay que estar en el partido para poder, para poder ser beneficiado. Entonces, si usted participa, si tiene está participando en lo que es la propaganda y está en el partido, entonces va a tener también, va a poder alcanzar lo que es este beneficio de lo que tiene que ver
lo que tiene que ver el clientelismo. Este clientelismo es, acá me beneficio, eh, a cambio, ayudo a cambio de un beneficio que tenga por parte del partido. En la pobreza extrema, ¿cómo vino a repercutir esto de los PAE en la pobreza extrema? A raíz de la reducción del gasto estatal, como se redujo el tamaño del Estado, los indicadores han aumentado. Al no existir suficiente empleo ni apoyo para el desarrollo de actividades productivas, la migración del campo a la ciudad así lo demuestra. O sea, que al no haber empleo, las personas buscan el lugar de empleo, buscan la salud, buscan el desarrollo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Migrar. La migración del campo a la ciudad. Y es así, como se ha demostrado, o sea, la pobreza total aumentó del 16.7 en el 2007 a 17.7 en el 2008. Y la pobreza extrema pasó de 3.3 a 3.5 en esos mismos años también. Y las regiones con mayor aumento de la pobreza fueron la región oriental atlántica y lo que tiene que ver con el Pacífico Central. Entonces podemos decir que a causa de la reducción del gasto estatal y reorientar los recursos para poder apoyar lo que fue la diversificación de la agricultura, entonces se dejó de apoyar también a lo que era a lo que era vivienda, a lo que era salud, a lo que era también educación con respecto a eso. Ok, podemos decir que los países dieron como resultado un gasto empobrecido en los servicios sociales para la población costarricense. O sea, en este caso en la salud, en la educación y lo que tenía que ver con la vivienda. La ayuda económica al sector agrícola se vio reducido. Los niveles de empleo también se reducieron, también bajaron porque al verse reducido el sector agrícola, también se reducen los empleos. ¿Okay? Asimismo, los salarios se deterioraron y las condiciones de vida de la población también se deterioraron. ¿Qué fue lo que pasó con los PAE? Bueno, estos PAE incentivaron nuevos modelos de desarrollo económico, como por ejemplo, podemos hablar del turismo, y lo que son los productos no tradicionales también. ¿Ah? Y vino también lo que fue la apertura comercial. Esa, esa competitividad ya en lo que tenía que ver con otras empresas, con esas empresas que tenían nuevas tecnologías y que, bueno, podían sembrar cantidades y que, por ejemplo, el campesino no podía, el pequeño productor no podía competir con esas grandes empresas. Sin embargo, han sido insuficientes para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera en lo que tiene que ver con turismo y otras actividades productivas, las ganancias que estas obtienen, la mayor parte de estas son transferidas fuera del país. O sea que la ganancia no se queda en el país, sino que una parte mínima y el resto va a otros países. Entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? El papel del Estado ha sido totalmente insuficiente para que podamos ir cerrando por lo menos esta clase. Esa es la conclusión de esta clase, que no, no ha sido suficiente, no ha sido nada suficiente, no fue suficiente la reestructuración que se hizo, porque al final las empresas privadas, todas las ganancias, todo lo que genera en el país, no se queda en el país, sino que va a otros países. Bueno, esto sería por hoy. Por hoy tendríamos nada más esto y bueno, espero que otra vez, como en las clases pasadas, hayamos aprendido un poco más en lo que tiene que ver en este caso, eran los PAEs, los 3 PAEs que se implementaron, estos programas de ajuste estructural en el país para poder eh, tratar con lo que se estaba viviendo
en ese momento con los problemas económicos y el déficit que tenía el Estado para entonces, que vino que se había apartado con Carazo en 1978, 1982, se había apartado del Fondo Monetario Internacional y Luis Alberto Monge viene nuevamente a meternos a lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional que pidió, bueno, pidió todos este tipo, le dio una serie de instrucciones al gobierno para que éste pudiera hacer los ajustes necesarios para poderle dar el préstamo que éste quería y que pudiera reorientar lo que era la economía costarricense. Bueno, sería estos nada más por hoy y espero hayan tenido una buena explicación para que puedan ir aprendiendo un poco más de lo que fue este periodo de los PAES, de los ajustes que se hicieron en la estructura económica en Costa Rica a partir de 1982 hasta 1998, terminando con José María Figueres Sosa. Ok, listo. Entonces sería todo por hoy y buenas. Que estén bien.